¿Y qué debemos entender por el financiamiento corporativo? Bueno, el financiamiento corporativo es el proceso por el cual se asignan recursos monetarios y no monetarios a una empresa para utilizarlos en la ejecución ya sea de un proyecto o un negocio o un emprendimiento. Es decir, abarca tanto el capital como el pasivo. Los préstamos o recursos aportados a las empresas por los accionistas o el mercado financiero en algunos casos son los insumos básicos para el desarrollo de los negocios. Y es justamente el análisis de esas dos variables, el ver cómo se relaciona pasivo y capital para fondear el activo, el mundo en el cual se desarrolla y por lo que es importante el financiamiento corporativo. Y hablábamos justamente de los recursos proporcionados por el mercado financiero. Pero el mercado financiero, ¿qué cosa es? ¿Cómo está compuesto? Bueno, y como vemos en la lámina, podemos observar que existen 5 mercados que son parte del mercado financiero. El primero, el mercado de divisas, que como su nombre lo indica, está relacionado a todo lo que es el intercambio de monedas. Usualmente en el caso peruano, sol dólar o en muchos casos también euro dólar. Otro mercado importante es el mercado de capitales, que es un mercado no tan desarrollado en el Perú, pero que permite levantar recursos a las instituciones, sea incorporando socios en el capital a través de aumentos de capital y emisiones de acciones dirigidas a mercados, digamos, emisionistas institucionales o también el levantamiento de deuda. Ambos mercados son parte del mercado de capitales, es decir, lograr endeudamiento y también capital. Es importante porque este es un mercado que vamos a tratar bastante a lo largo del curso. Otro tema importante es el mercado monetario. Acá básicamente es el de money market, es donde básicamente entre instituciones financieras se prestan recursos para poder solventar problemas de liquidez de muy corto plazo. Este mercado no lo vamos a tratar mucho en esta oportunidad, al igual que el mercado de commodities. Si bien es cierto, es un mercado importante, es un mercado bastante desarrollado, en el caso peruano prácticamente es inexistente, salvo con algunas empresas pues, que negocian con productos tradicionales como puede ser el petróleo, el cobre, en general, los minerales como tal, que sí permiten tener una referencia del precio de los activos que se están transactando. Y finalmente, el mercado de derivados. A lo largo del curso vamos a centrarnos básicamente en estos tres: mercado de divisas, mercado de capitales y mercado de derivados. ¿Y por qué en el mercado de derivados? Porque en el Perú sí existe la forma para que los clientes puedan coberturar principalmente fluctuaciones contra el tipo de cambio. Y va a ser ese instrumento en específico el que vamos a ver a lo largo del curso y en específico en el parte del mercado de derivados. Bueno, ¿qué es el mercado de divisas? El mercado de divisas es un mercado en el que se da el intercambio de monedas y en el que se canalizan los flujos de capitales, de los pagos, de las operaciones de comercio exterior y así como la administración del riesgo financiero por parte de las empresas. En el mercado cambiario peruano, que es básicamente un mercado over the counter, eso significa que no existe un mecanismo centralizado de negociación, sino que se da de manera libre entre partes. Y como en otros países, este mercado over the counter está compuesto por un mercado contado, o sea, una operación spot, que es el que hacemos casi todos nosotros de manera habitual, y también un mercado a plazos o un mercado a futuro, y que son parte justamente de este mercado de derivados. En términos generales, y para tener una idea de cuantificaciones, el mercado spot transa mucho menos que el mercado de derivados o el mercado de futuros o plazos. Es decir, el mercado de derivados de tipo de cambio en el Perú es sustancialmente más grande que el mercado spot. ¿Cuántas veces más grandes? Aproximadamente 10 veces. Para que vean ustedes la magnitud y la importancia justamente de este mercado de derivados en lo que corresponde al tema de tipo de cambio. Y así como hemos hablado del mercado de divisas, ahora vamos a entrar a lo que es el mercado de capitales. Como saben, la canalización de los ahorros hacia las actividades productivas es uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico. ¿Eso qué significa? El poderle darle liquidez a los negocios va a permitir que estos se desarrollen. Y una forma es a través de los mercados de capital. Es decir, el mercado de capitales permite canalizar recursos a las instituciones o a las empresas con el objeto de que estos puedan desarrollar sus negocios. Este mercado existe como una alternativa de financiamiento al tradicional. Es decir, nosotros hoy por hoy podríamos ir a un banco a pedir un préstamo o
podríamos ir a los mercados de capitales a levantar recursos. La ventaja es que a través de los mercados de capitales nos permite reducir los costos de fondeo mediante la colocación de títulos, valores a los inversionistas y así obtener una rentabilidad para sus fondos. Es decir, en vez de tener un banco que está al centro, que capta ahorros y que coloca préstamos, vamos directamente al público que quiere ahorrar, nosotros que nos queremos endeudar y de manera directa logramos el calce de este fondeo. De esta manera es que se logra las eficiencias en términos de costos y es la principal, una de las virtudes o atributos que tiene el mercado de capitales. Y en el mercado de capitales tenemos básicamente dos grandes tipos de mercado. El primero, y del que vamos a hablar en este momento, es el mercado de renta fija y de deuda. ¿Y qué es el mercado de renta fija o el mercado de deuda? Bueno, es el conjunto de mercados en los que se negocian los activos financieros que han sido emitidos de manera previa tanto por el Estado, empresas privadas u organismos públicos. Y nos referimos a qué tipo de instrumentos. Instrumentos que tengan un rendimiento predecible, un rendimiento predeterminado. La función de los mercados de renta fija es favorecer evidentemente la inversión y el financiamiento, tanto para los estados, las empresas privadas y organismos públicos a corto, mediano y largo plazo a través de ahorradores o inversionistas que se ponen en contacto para efectuar operaciones con unas condiciones de riesgo, liquidez y rentabilidad que sea adecuada para ambas partes. ¿Y por qué se denomina un mercado de renta fija? Bueno, se le denomina renta fija precisamente porque conocemos desde el inicio la cantidad que nos van a pagar en cada momento. Por ello, la rentabilidad es fija, desde la emisión del título hasta el vencimiento. Es decir, yo cuando compro un instrumento de deuda sé de manera anticipada con qué frecuencia me va a pagar, cuánto me va a pagar y cuándo me van a devolver el principal. Normalmente los intereses son fijos y los mantenemos hasta el vencimiento. ¿Y eso qué significa? Si es que el inversionista desea vender este instrumento, evidentemente va a estar sujeto a la volatilidad de los mercados financieros, con los cuales los rendimientos podrían o incrementarse o reducirse. Es decir, si un inversionista compra un instrumento de deuda y se queda hasta el vencimiento del mismo, va a conocer de manera exacta la periodicidad de los pagos, el monto de los mismos y cuándo le van a devolver el capital. De ahí que se denomina renta fija. Si bien es cierto, las tasas pueden ser fijas o variables, sí sabemos los montos que nos van a pagar en función de los plazos y el tipo de cupón que se acuerde cuando uno compra estos tipos de instrumentos. Habíamos mencionado que existen dos tipos de mercado. Uno, el mercado de renta fija y el otro, que vamos a tratar en este momento, el mercado de renta variable. Bueno, el mercado de renta variable o es el mercado de acciones es en el que se reflejan las expectativas empresariales y por lo tanto la situación económica y política de los países. Cuando se habla de la bolsa, se hace referencia al mercado de renta variable y cuando se habla de productos o títulos de renta variable, se está refiriendo a las acciones de empresas. Es decir, el mercado de renta variable se refiere a la negociación o la compra y venta de las acciones que son parte del capital de las compañías. Y el precio de las mismas está sujeto evidentemente a información o eventos que se puedan dar y que afecten el flujo de efectivo que va a generar esta empresa a futuro. Es decir, las expectativas de un mayor retorno, es decir, mayores utilidades de la empresa, afectan de manera positiva a una empresa y cuando se dan eventos que afecten en sentido contrario, los precios normalmente tienden a bajar. Entonces, en ese sentido, las acciones no tienen un rendimiento preestablecido. La rentabilidad va a depender de la utilidad de las empresas, así como a las posibles variaciones en los precios de los valores. ¿Y eso qué significa? Y ahí viene justamente la cualidad que tienen este tipo de activos. Como su precio va a depender de las utilidades futuras de la compañía, cualquier evento que altere esas utilidades va a afectar el precio del mercado. De ahí que no es de manera, se sabe de manera exacta cuánto nos va a pagar. Se puede tener estimaciones de utilidades de las empresas y por lo tanto de dividendos, pero son estimaciones.
nada garantiza que esos flujos se den. Por lo tanto, no se tiene un conocimiento exacto de cuál va a ser el valor futuro del instrumento ni cuál va a ser el monto que nos vamos a pagar de manera periódica. De ahí la importancia o en todo caso la característica de este mercado, es decir, que no sabemos de manera exante cuánto es lo que nos va a retribuir este tipo de instrumentos. Y como explicábamos en la lámina previa, justamente la denominación de renta variable, que es distinto al de renta fija, es porque en estos casos no conocemos los flujos de caja que vamos a recibir por parte de la empresa. Es decir, desconocemos cuánto nos va a pagar la empresa. Incluso puede que la rentabilidad sea negativa y que perdamos el dinero de la inversión. Y esto es debido a que la rentabilidad depende de diversos factores como la evolución de la empresa, la situación económica o el comportamiento de los mercados financieros, entre otros factores. Por eso decimos que la rentabilidad que ofrece es variable. De ahí el nombre de instrumentos de renta variable.